Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de farmacología de las anemias. Yo soy David Almada y esta es una clase para farmacología de pregrado. No pretende de ninguna manera ser una clase extensiva sobre el tema anemias. Más allá de eso, tenemos que pensar que si vamos a hablar de anemias, primero tenemos que hablar de la fisiología del sistema eritroide, cuya función es eminentemente el transporte de oxígeno hacia los tejidos periféricos. Y bien se podría decir que la anemia es una insuficiencia de este sistema eritroide para cumplir con su función principal. Entonces, podríamos definirla operativamente como la incapacidad de transportar oxígeno a los tejidos para satisfacer sus requerimientos, y si le tuviéramos que poner un número a esto, como nos gusta hacer en todo lo que es medicina, también podríamos decir que se cuantifica en torno al valor de hemoglobina y se define la anemia en este sentido cuando la concentración de hemoglobina está por debajo de los valores normales para edad y sexo. Esto genera una limitante de esta segunda definición, ya que estos requerimientos son variables, por ejemplo en el hipotiroidismo. También pueden aumentar en el caso del hipertiroidismo. O bien la concentración de hemoglobina en plasma es un dato que recabamos en el laboratorio, pero que no es fidedigno, ya que hay hemoconcentración o hemodilución, dependiendo de la patología. Y claramente no nos dice para nada la funcionalidad de la hemoglobina, ya que esta hemoglobina puede estar oxidada, como en el caso de la metahemoglobina, puede estar interferida por otro compuesto, en el caso de la carboxihemoglobina, o bien puede ser una hemoglobina que tenga una afinidad alterada por el oxígeno. Entonces, globalmente, la patología eritroide podríamos nosotros representarla como la insuficiencia eritroide, que sería la anemia, con lo que ya dijimos, la incapacidad del transporte de oxígeno, y las salvedades o básicamente los puntos donde uno debería ir a mirar, que es un valor relativo, en el caso de la hemoglobina que está medido en gramos por decilitros, que no refleja el requerimiento tisular de oxígeno y que no diferencia la oxihemoglobina de otros estados de la hemoglobina. En contrapartida, el exceso de hemoglobina se define como poliglobulia, pero la poliglobulia tendría también una definición un poquito más amplia si decimos que es el aumento del volumen globular total, es decir, este aumento por encima del límite superior para edad y sexo, y operativizándolo en base al hematocrito, o bien también la hemoglobina, superior al límite para edad y sexo, sabiendo también que este es un valor relativo. El hematocrito se mide en porcentaje. En cuanto a otros estados de la hemoglobina, la cianosis es un signo clínico, como se los dejo acá escrito, que se produce cuando la hemoglobina desoxigenada supera los 5 gramos por decilitro. Y hay estados de pseudocianosis cuando existen alteraciones del tipo metahemoglobina, sulfohemoglobina o carboxihemoglobina, que claramente no dan la coloración pálido azulada de piel y mucosas. Volviendo a la definición de anemia, y si ahora sí nos centramos en la definición operativa, que sería la reducción de la concentración de hemoglobina, tenemos que entender que la hemoglobina es una proteína intraeritrocitaria cuya función es fijar oxígeno y que tiene relación esta concentración de hemoglobina con el valor de hematocrito. En la gran mayoría de las personas multiplicamos por 3 el valor de la hemoglobina y obtenemos el valor del hematocrito. Esto, fisiológicamente hablando, se suele cumplir. ¿Qué sería el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de los glóbulos rojos sobre la sangre total, en volumen. Entonces, el hematocrito es un valor necesario también a mirar en el laboratorio, pero
nosotros vamos a definir la anemia hablando siempre de hemoglobina. En cuanto al número de eritrocitos, es un dato que también aporta valor, porque no es lo mismo un paciente que tenga muchos eritrocitos que uno que tenga pocos eritrocitos, y nos orienta en la etiología de las anemias cuando se los encuentra, y por tanto es importante tenerlo en nuestro laboratorio de referencia, pero no define per se anemia el número de eritrocitos. El porcentaje reticulocitario es importante para saber si la médula sigue produciendo nuevas células de la serie eritroide. Los reticulocitos, tendrán que recordar, son glóbulos rojos inmaduros que todavía conservan parte de los ribosomas de los normoblastos. Y en cuanto a los índices hematimétricos, los más importantes son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto nos sirve para caracterizar a las anemias y también nos orienta en el tipo de etiología de ellas. Cuando hablamos de tipos de anemia, toda clasificación queda insuficiente o superpuesta. Una clasificación que claramente es útil es esta en la que definimos anemia en base a disminución de la producción medular de glóbulos rojos o bien aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, que también podría ser lo mismo que decir disminución de la vida media eritrocitaria, y el tercer ítem que sería pérdidas hemáticas. Ustedes tendrán que recordar que los glóbulos rojos normales viven 120 días como una media, y que si nos ponemos a ver esta definición, podríamos decir que las anemias más comunes son las anemias por pérdida, seguramente por hemorragia crónica, y que esto determina un déficit de hierro. Y estas dos entidades las vemos desglosadas en dos lugares diferentes de la clasificación. Es muy difícil realmente una clasificación conspicua de anemias en donde no nos quede ninguna fuera y donde ninguna se superponga. Pero para dejar las cosas un poco orientadas, podríamos decir que la gran mayoría de las anemias son por pérdidas y que esto determina una anemia carencial por déficit de hierro, claramente. Otras anemias carenciales serían déficit de factores de maduración o déficit de eritropoyetinas, mientras que las enfermedades crónicas, la infiltración medular y las patologías propias de la médula ósea claramente, son las que determinan las anemias por disminución de la producción medular de glóbulos rojos, mientras que las anemias por aumento de la destrucción de glóbulos rojos son las anemias hemolíticas, ya sea de causas extracorpusculares, como infecciones, anticuerpos o destrucción mecánica, y fármacos. Venga bien el ejemplo farmacológico acá en esta materia, y las hemólisis de causas intracorpusculares, ya sea las hereditarias, por ejemplo, los déficits de enzimas, hemoglobinopatías, y las adquiridas como la HPN, la intoxicación por plomo, y dentro de lo que podríamos decir las de déficit de enzimas, las personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienen predilección por realizar crisis hemolíticas ante determinados fármacos también. Entonces los fármacos también podría decirse que intervienen en diferentes partes de las anemias según esta clasificación. En cuanto a la evaluación inicial de las anemias, vamos a estar un poco reiterativos, pero siempre tenemos que mirar el valor de hemoglobina para definirla. Miramos el valor de hematocrito para ver si hay correlación en este 3:1 con la hemoglobina. Miramos el número de glóbulos rojos porque puede ser orientativo. Por ejemplo, las talasemias suelen tener mucha cantidad de eritrocitos. Tenemos que mirar el porcentaje de reticulocitos, y esto se corrige por una fórmula si uno quiere ser más minucioso para ver si esta anemia es regenerativa o arregenerativa. Y también
en un frotis de sangre periférica, podemos evidenciar la morfología del glóbulo rojo que nos da claramente información sobre esta anemia. También del laboratorio vamos a rescatar los índices hematimétricos. Acá esto es una linda representación de lo que sería el eritrón normal, que sumaría 2 en estos pesos tan menemistas, ¿no es cierto?, que ahora casi parecen de ciencia ficción, pero imagínense este estadio normal con glóbulos rojos que cargan 25 cada uno, mientras que las anemias microcíticas serían una sumatoria de más cantidad de células pero con menor carga de hemoglobina, y las anemias macrocíticas sería por una menor cantidad de células con más carga de hemoglobina cada una. Pero que tanto para un lado como para el otro determinan una anemia. Es interesante esta foto. Ahora sí, cuando vamos a hablar de anemias, y a uno se le pone en la cabeza si va a hablar de un tema prevalente y de algo que importe a los alumnos de pregrado, tiene que tener en cuenta que tiene que explicar el metabolismo del hierro, porque la mayoría de las anemias son las anemias ferropénicas. Recordarán ustedes que el hierro tiene un metabolismo cerrado, en el cual lo que se absorbe suele ser estimativamente igual a lo que se pierde, y estas cantidades que se absorben y se pierden por día son muy limitadas, aproximadamente 1 miligramo al día. Por supuesto que esto depende también de los requerimientos de cada persona, y mientras que el adulto hombre o en sí personas que no menstruan tienen de media un requerimiento de 1 miligramo día, las mujeres menstruantes tienen bastante más requerimiento, aproximadamente 1,5 miligramos día, y las pérdidas están determinadas básicamente por la descamación de los enterocitos hacia la luz intestinal, y esto hace que todo hierro que entra casi de ninguna manera salga. ¿Esto qué quiere decir? Se absorbe el hierro, se une a las proteínas transportadoras, que ya veremos cuáles son, y luego se distribuye en el organismo, de tal manera que este hierro está incluido dentro de los grupos M de la hemoglobina y de otras proteínas, por ejemplo la mioglobina o los citocromos que están en la fracción microsomal, principalmente en el hígado, y la mioglobina claramente en el tejido muscular. Y si vamos a los números, fíjense que casi la mitad del hierro del organismo está unido a la hemoglobina, una cuarta parte estaría en los depósitos, principalmente adosado a la proteína ferritina, cuyos acúmulos forman la hemosiderina, y otro medio gramo estaría en otras proteínas como la mioglobina y los citocromos. Claramente, cuando nosotros decimos que se absorbe 1 a 2 miligramos por día, estamos hablando de una generalidad, como ya hablé al principio, y que hay situaciones fisiológicas y patológicas que requieren una mayor absorción. Por ejemplo, los niños pequeños o las embarazadas tienen mayor necesidad de hierro. Claramente, el hierro total en el individuo adulto, estamos hablando entre 3 y 4 gramos de hierro, es muy diferente al hierro total en el recién nacido, que son solo 250 miligramos. Pero entonces, dentro del metabolismo del hierro tendríamos que ver la absorción, las pérdidas, qué pasa durante el transporte y dónde luego está alojado este hierro, que no solo es la hemoglobina. Bien, ¿qué rescatamos en el laboratorio del hierro? El perfil férrico en la mayoría de los laboratorios usuales nos habla de la ferremia,
que es la cantidad de hierro circulante, que se mide en microgramos decilitro y que básicamente es un parámetro que no nos ayuda en casi nada para descartar o no una deficiencia de hierro, porque verdaderamente es un parámetro extremadamente inespecífico. El hierro que se transporta, que está unido a la transferrina es una proteína que tiene sitios de unión para el hierro y cuyo valor también se mide en microgramos decilitros. Ahí están los valores de referencia de un laboratorio de un hospital de la provincia. Lo que tenemos que saber es que la transferrina es una proteína que transporta hierro, pero claramente no lo crea. Y esta proteína aumenta sus valores cuando hay déficit de hierro. Lo que nos sirve de la transferrina es ver el porcentaje de saturación, es decir, la ocupación de los lugares de transporte del hierro en esta transferrina. Entonces, podríamos hablar de déficit de hierro aproximadamente por debajo del 15% de saturación de la transferrina, así como podríamos decir que en niños pequeños este valor lo podemos tomar como que no es un punto tan rígido y recién diríamos que existe una ferropenia por debajo del 10%. Y en contraste, la saturación de la transferrina por encima del 45% nos daría cuenta de una sobrecarga de hierro, porque como dijimos, si bien siempre estamos mirando el hierro para el lado de las pérdidas, como el metabolismo es cerrado, cabe la posibilidad de que una persona esté sobrecargada de hierro. Y esto estriba un comportamiento patológico del metabolismo del hierro, tanto o más complejo que el manejo de la anemia. Ahora bien, en cuanto a los depósitos intracelulares, la proteína que sirve de depósito es la ferritina. La ferritina es una proteína compleja que básicamente sirve para almacenar el hierro intratisular. Como ya dije, los acúmulos de ferritina se denominan hemosiderina y los vamos a ver en los macrófagos de la médula ósea, así como en cualquier tejido que tenga sobrecarga de hierro. Y también es una proteína que se encuentra en plasma y nadie sabe bien qué función tiene. Lo que sí sabemos es que la medimos en plasma con las concentraciones que vemos ahí abajo, ahí en microgramos decilitro, y se podría llegar a decir que es un reactante de fase aguda, es decir, aumenta en muchísimas situaciones patológicas independientemente de que tenga o no tenga hierro. Entonces, mientras que una disminución de la ferritina nos habla siempre de un déficit de hierro, un aumento de la ferritina no solo que no es un exceso de hierro, sino que se debe investigar cuál es la causa clínica de este aumento de un reactante de fase aguda. Es una proteína muy interesante y muy compleja. Pero entonces, ¿cómo definiríamos déficit de hierro? Con una ferritina baja, con una saturación de transferrina baja. ¿Cómo definiríamos exceso de hierro? Con una saturación de transferrina alta, claramente con altos valores de ferritina, pero tengan en cuenta que la ferritina también aumenta por muchas otras causas. Entonces, ya habiendo puntualizado cuáles son los determinantes del laboratorio, vamos a hablar de la absorción del hierro y cuáles son sus fuentes. El hierro, que es un catión divalente o trivalente, según su química, se puede absorber
en forma de heme, cuando está unido a un grupo hemo de alguna de las proteínas que ya dijimos, es decir, cuando lo damos dentro de lo que es una fuente animal, carnes rojas o hígado, mientras que el hierro inorgánico tiene mucha más dificultad para absorberse y, por supuesto, cuanto menos valencias presente va a ser más fácil que atraviese una membrana biológica. Por tanto, se absorbe en forma ferrosa. El hierro férrico básicamente no se puede absorber. ¿Qué ocurre cuando el hierro se absorbe? ¿Y qué elementos serían característicos en este metabolismo del hierro? El hierro, una vez que atraviesa una membrana biológica, en el caso de los alimentos, sería para la primera parte del recuadro, y entra al enterocito, se acumula dentro del enterocito. Esta acumulación dentro del enterocito es lo que permite regular la concentración de hierro, porque este enterocito se descama y se pierden casi la misma cantidad que se absorbe por día. Ahora bien, ¿cómo hace el hierro para salir del enterocito, siendo que es difícil que atraviese una membrana? Bueno, existen proteínas transportadoras, la más importante de ellas es la ferroportina, que está regulada por una proteína hepática que se llama hepcidina. El metabolismo del hierro es muy complejo, en los últimos años se han desarrollado nuevos descubrimientos o básicamente nuevas teorías sobre cómo funcionan estas proteínas, y se ha escrito mucho con respecto a la hepcidina y lo que ocurre en los estados de ferropenia o lo que ocurre en los estados de anemias de enfermedades crónicas. Es muy interesante. Pero también, entendiendo que esta es una clase de pregrado, no voy a hacer hincapié en estas proteínas más allá de esto. Podríamos decir que para que el hierro salga de las células se necesita ferroportina y que la hepcidina impide que este hierro salga. Entonces, ya sea de los alimentos o bien de los eritrocitos que en el sistema retículo endotelial se destruyen en el proceso que se llama hemocateresis y este hierro queda en los macrófagos, o bien gracias a la transferrina que lleva hierro hacia el hepatocito, se necesita que este hierro luego salga hacia el plasma nuevamente para ser utilizado. Estas proteínas pueden tener alteraciones y claramente modificar el metabolismo del hierro de una manera bastante compleja porque generan anemias de difícil tratamiento. Ahora bien, como dijimos que podíamos pedir en un frotis, que es un extendido de sangre periférica, teñido, algunos datos sobre los eritrocitos, podemos ver en la imagen de la izquierda un frotis con eritrocitos, que yo les digo que son de tamaño normal y me tienen que creer porque no tengo ningún linfocito para que comparen el tamaño del eritrocito con el núcleo del linfocito pequeño, es con eso lo que se compara a ojo de buen cubero, y algunas plaquetitas ahí. Mientras que en la imagen de la derecha vemos glóbulos rojos, claramente con poco contenido de hemoglobina, unos cuantos de ellos, porque parecen casi fantasmas de glóbulos rojos, es decir, no tienen tanto relleno. Hay muchas más plaquetas en ese frotis. Tampoco tengo un linfocito pequeño con núcleo para comparar, pero claramente estos eritrocitos son más pequeños. Este fenómeno de eritrocitos pequeños con poca cantidad de hemoglobina en su interior se llama microcitosis con hipocromía y se ve en más de una condición patológica. Sobre todo, la primera causa sería la ferropenia. Este es un frotis clásico de anemia ferropénica, donde no solo están estos fantasmas de eritrocitos, sino también tenemos alteraciones de la forma de los eritrocitos, que le decimos poiquilocitosis. Pero bueno, lo que sí tenemos que saber de esto sería que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media están descendidos,
La transferrina va a estar aumentada con la saturación descendida y la ferritina va a estar descendida. Esto sería claramente el déficit de hierro. ¿Cómo se trata una anemia que es por déficit de hierro? Sabiendo que el hierro que se une al hemo es solamente una parte del hierro que tenemos en el organismo, la anemia sería una manifestación de la ferropenia cuando esta ferropenia está instalada y se vaciaron los depósitos. Entonces el concepto debería ser, para tratar la ferropenia, además de eliminar la causa, que seguramente sea una pérdida, que bien puede no ser una pérdida, puede ser una persona con alteraciones dietarias o una persona con determinado tipo de dieta que no contenga la cantidad de hierro necesaria, hay que reponer este hierro. Primero, para que no exista más anemia y segundo, para llenar los depósitos. Ahora bien, si vamos a reponer el hierro, tenemos que saber que lo podemos hacer ya sea por vía oral o por vía parenteral. La forma de preferencia siempre es la oral, como todo lo fisiológico, mientras que las formas parenterales tienen utilidades cuando la vía oral no puede ser utilizada o, o básicamente se desaconseja su uso en algunas patologías. Entonces, cuando vamos a la reposición oral, tenemos que saber que existen varios tipos de sales ferrosas y que lo que uno tendría que tener en cuenta a la hora de reponer son los valores de hierro elemental que tiene cada una de estas sales. Ahí les dejo un ejemplo de cómo se debería tomar de manera ideal, por ejemplo, el sulfato ferroso. 2 a 3 comprimidos por día con jugo cítrico y lejos de las comidas. Ahora ya hablaremos puntualmente. Mientras que las formas parenterales son o bien intramusculares o bien intravenosas, y ahí les dejo las posibilidades que existen. Intramuscular, el más común es el hierro dextran, que tiene 100 miligramos de hierro elemental y se da por vía intramuscular profunda de 1 a 3 veces en la semana, mientras que las formas endovenosas, la más común es el hierro sacarato, que también tiene 100 miligramos de hierro elemental, y vienen ampollas, claramente para pasar endovenosa, se necesita pasar lento, porque generalmente es muy irritante de las venas, y no es la única presentación que existe endovenosa, sino que existe uno con mucha más cantidad de hierro elemental, que es el hierro carboximaltosa, que tiene 500. Ahora bien, cosas a saber. Para tratar con hierro parenteral tenemos que estar absolutamente seguros que la anemia que tiene nuestro paciente es ferropénica, porque aporta muchos miligramos de hierro elemental de manera directa en el medio interno y sabemos que si le erramos en el diagnóstico no se lo podemos quitar, excepto que seamos magneto de X-Men. ¿Está? El tratamiento por vía oral con el hierro es la vía de elección. Estamos hablando de 180 miligramos a 200 de hierro elemental al día. Y les dejo acá con otro color, no tomar con té, leche o mate, porque hay quelantes naturales en estos compuestos que impiden que el hierro se absorba. De hecho, las personas que tienen sobrecarga de hierro, ergo hemocromatosis, uno de los tratamientos es que tome té todo el tiempo. Y en cuanto a los preparados de hierro bioral, tenemos varias sales con diferente tolerancia cada una de ellas. Existen algunos que dicen que el gluconato es la mejor tolerada. En el hospital solemos contar con sulfato. Fumarato he encontrado alguna que otra vez. También hay en solución oral y en gotas para pacientes pediátricos. Y tienen siempre el mismo problema. El hierro oral tiene el problema de
los efectos adversos que produce, es decir, la intolerancia, porque la mitad de las personas tienen o diarrea o constipación. Sienten sabor metálico, les genera pirosis, náuseas, dolores abdominales de tipo epigastralgia, y verdaderamente es muy difícil que una persona soporte la suplementación de hierro vía oral tomada, como dice el libro, de lejos de la comida con jugo de naranja o de cualquier cítrico. Lo que terminamos haciendo es reponer el hierro de manera más lenta, también vía oral por supuesto, pero administrándolo con las comidas, a riesgo de perder un poco de la biodisponibilidad, pero aumentar la tolerancia al preparado. Y en cuanto a la elección de la sal ferrosa, todas las personas son diferentes, entonces es la que la persona tolere. Esa sería la mejor respuesta. Prueba y error, no nos queda otra. El tratamiento dura hasta saturar los depósitos. Por supuesto, en el embarazo y la lactancia, el hierro debe ser suplementado de manera profiláctica para que no se genere ferropenia. Si uno quisiera monitorear si su tratamiento con hierro está funcionando, podríamos entre 7 y 10 días dosar hemoglobina y hacer un recuento de reticulocitos. Si encontráramos una falta de respuesta, pensar siempre que el paciente no lo toma, que continúan las pérdidas, que existe un cuadro malabsortivo o bien que nuestro diagnóstico fue incorrecto. Y les dejo bien clarito acá y resaltado, tener en cuenta que también se suplementa hierro cuando se realizan transfusiones de glóbulos rojos. Esto es importantísimo. Si estamos tratando una anemia con transfusiones, no creamos que no le estamos poniendo hierro. Espero que se haya entendido el tema. Y ahora sí, las indicaciones del tratamiento parenteral son ante la intolerancia de la vía oral, la malabsorción en personas que están en nutrición parenteral y tener en cuenta que como efecto adverso los preparados intramusculares pueden dejar tatuaje y se han reportado varios casos de anafilaxis, lo que hace que la vía intramuscular no sea de elección nunca y haya que evitarla siempre que se pueda. Y preferir en los casos, por ejemplo, de malabsorción o enfermedad inflamatoria intestinal que no se pueden dar sales ferrosas por vía oral, utilizar la vía intravenosa, que puede causar cefalea, artralgia, urticaria y también anafilaxia, pero en el caso de generar anafilaxia simplemente cerramos la chapita y listo, y tratamos la reacción alérgica. Ahora sí, pasando a los otros compuestos que nos determinan anemia en su déficit, vamos a hablar un poco también de vitamina B12 y ácido fólico. Tengamos en cuenta que tanto la vitamina B12 como el ácido fólico actúan como coenzimas. Coenzimas que sobre todo sirven para transportar en base a los compuestos de folato residuos de un carbono, es decir, generalmente un metilo. Y que esto es de capital importancia para regenerar algunos aminoácidos, puntualmente el caso de la metionina. En esto interviene puntualmente la vitamina B12 y para generar timidilo, que es dentro del nucleótido del DNA el único que se diferencia de los del RNA. ¿Por qué? Porque necesita un metilo para transformar este uridilo en timidilo, que luego va a ser la timidina y que luego será la timina, base nitrogenada de nuestro ADN. Entonces, ¿para qué sirve el complejo de fólico y B12? Sirve como transporte de grupos carbonados para la síntesis de aminoácidos y de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Entonces, el déficit de estos generará
una ralentización de la producción de ADN. Bien, síntesis de ADN y crecimiento de tejidos y conversión de aminoácidos. Como ya les dije, y fíjense en la foto de aquí a la derecha, vemos una serie eritroide con maduración normal en la primera imagen, y en la segunda, es decir, la de la derecha, vemos una serie eritroide con maduración megaloblástica. La maduración megaloblástica es otra forma de la eritropoyesis en la cual hay una asincronía entre la maduración del núcleo y la maduración del citoplasma, porque se siguen produciendo proteínas y ARN de manera normal o similar a la normal en el citoplasma, mientras que en el núcleo la producción de ADN está ralentizada. La maduración megaloblástica es normal en la vida fetal, pero en la vida adulta es siempre patológica y se debe a la falta de folato o de vitamina B12. Entonces, ahora sí, en el extendido de sangre periférica, porque lo que veíamos antes era una foto de la médula, esto es sangre periférica, vamos a ver los eritrocitos normales en la imagen de la izquierda y la macrocitosis en la imagen de la derecha. Tengan en cuenta que acá sí tenemos un linfocito pequeño. Fíjense que la mayoría de los glóbulos rojos de la foto de la derecha son más grandes que el núcleo del linfocito pequeño. A tener en cuenta, el volumen corpuscular medio está aumentado, así como la hemoglobina corpuscular media, y existe el fenómeno de polisegmentación de los neutrófilos. ¿Esto qué es? Dentro de las alteraciones que produce la maduración megaloblástica está que las células periféricas de la serie neutrofílica tienen muchos lóbulos en su núcleo. Esto es un signo microscópico que podemos notar y que nos ayuda en la teoría de la caracterización de las anemias macrocíticas megaloblásticas, porque hay otras anemias macrocíticas que no son megaloblásticas, por ejemplo, en el etilismo o en el hipotiroidismo o en determinados fallos medulares se evidencia macrocitosis en sangre periférica, sin megaloblastosis en la médula y sin los neutrófilos polisegmentados. Pero entonces, si encontramos esto, macrocitosis y polisegmentación de neutrófilos, seguramente tengamos que dosar fólico y B12 porque esas sean las causas de nuestra anemia. ¿Se pueden distinguir estos dos déficits? ¿Tienen algo que podamos notar sencillamente para decir, che, debe faltar esto y no lo otro? Y en general no. En el déficit de fólico las causas son más recientes, porque los depósitos son para menos tiempo que los que tenemos para vitamina B12. Un tercio de los pacientes con menor cobalamina, es decir, vitamina B12, comienzan con síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos sí son eminentemente propios del déficit de B12 y pueden ayudar a algunos datos de la historia clínica, a saber, la dieta de los vegetarianos, el abuso de alcohol, las parasitosis, van a determinar déficit mixtos, mientras que los síntomas neurológicos, así como las cirugías tipo gastrectomía, el uso de drogas, nos van a orientar hacia déficit de B12 y los cuadros malabsortivos, asimismo como las dietas veganas, van a ser déficit combinados, mientras que en los niños pequeños, sobre todo los prematuros, principalmente va a haber déficit de ácido fólico. ¿Cuáles son los requerimientos por día de vitamina B12? 1 microgramo al día, realmente muy poco. Si se tiene en cuenta los depósitos que tenemos en el hígado
de 1 a 10 miligramos. La fuente es claramente reino animal, y esto hace que las personas vegetarianas seguramente deban ser suplementadas con B12. La absorción es un tema complejo porque se da a nivel del íleon distal, pero con la salvedad de que esto ocurre si y solo si existe el factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína formada por las células parietales gástricas que se une a la cobalamina en estómago y que le permite atravesar el duodeno y el yeyuno para luego absorberse en el ilion distal. Las personas que tienen patologías del ilion distal, por ejemplo, las personas con enfermedad de Crohn, o que tienen un divertículo de Meckel, o que, bueno, fueron intervenidas quirúrgicamente y han perdido el ilion distal, tienen graves problemas para la absorción de vitamina B12. Hay proteínas que transportan la vitamina B12, que son las transcobalaminas, y los niveles plasmáticos van, depende de los laboratorios por supuesto, pero entre 150 y 750 u 800 picogramos mililitros. La vitamina B12, como ya dijimos, se absorbe desde la dieta, se une en la saliva con unas proteínas que se llaman aptocorrinas, que luego se degradan en estómago y en estómago la vitamina B12 se une al factor intrínseco, se absorbe en el ilion, se une a las transcobalaminas, desde ahí va a los depósitos hepáticos y se utiliza en las vías metabólicas que ya vimos. El déficit de B12 se ve sobre todo en la mala absorción, en la anemia perniciosa, que es una patología autoinmune, en los pacientes gastrectomizados. De hecho, en los pacientes gastrectomizados se da la particularidad de que si no se les suplementa vitamina B12 desarrollan anemia indefectiblemente. También ocurre en el síndrome de la saciega, en enfermedades pancreáticas, en resección del ilium distal, en la infección por el Bifidobacterium latum, que es un parásito intestinal, y en los pacientes que toman metformina, mucho más común que lo anterior. No olvidarse de ese dato. En cuanto al ácido fólico, claramente sirve para transportar unidades de carbono y la forma activa es el tetrarreducido. El requerimiento es de 50 microgramos día, los depósitos son entre 5 y 10 miligramos y las fuentes son los poliglutamatos, sobre todo que se encuentran en vegetales verdes crudos, pero también en fuentes animales como el hígado y las carnes en general. La absorción se da en el duodeno y en el yeyuno proximal y el ciclo enterohepático es necesario que esté indemne para que no se pierda el folato. Los niveles plasmáticos están en torno a los 5,25 microgramos por litro y el déficit de folato se va a evidenciar en alcoholismo, embarazo, anemia hemolítica, los pacientes que utilizan inhibidores de la hidrofolato reductasa, ya sea trimetoprima como antibiótico o metotrexato como inmunomodulador o como tratamiento antineoplásico. Ahí directamente se suplementa con ácido folínico en el uso de metotrexato, no se le da ácido fólico. En pacientes que tienen hábitos alimentarios veganos también habría que suplementarlo, asimismo como pacientes que están en hemodiálisis o los pacientes que tienen mala absorción intestinal. Bien, ¿cómo suplementamos estos metabolitos? Vitamina B12 por vía parenteral. Existe el complejo vitamínico B, la verdad que vitamina B12 sola únicamente se consigue en preparados magistrales, es decir, no está a la venta en preparados comerciales. El complejo vitamínico B se da por vía parenteral, intramuscular, una ampolla por semana durante 6 semanas, luego una ampolla por mes durante 6 meses y luego una ampolla por año. Esto es uso y costumbre.
¿Hay otros preparados? Sí, claro, sublingual o gel nasal, más raro que perro verde. Y se podría suplementar vía oral, pero en megadosis, en ausencia de factor intrínseco. Y el ácido fólico se suplementa entre 1 y 5 miligramos por día, vía oral, y existe la formulación de 10 miligramos para pacientes que requieren mayor suplementación, sobre todo los que toman inhibidores de la dihidrofolatoreductasa. Se da parenteral en la mala absorción y se debe suplementar, por supuesto, en el embarazo, porque ya se sabe que el déficit de folato se asocia con defectos en el cierre del tubo neural. Ahora les dejo en rojo no administrar ácido fólico exclusivamente, excepto que se haya descartado el déficit de vitamina B12, porque si no vamos a determinar manifestaciones neurológicas ante la deficiencia conjunta de fólico y B12.